el gusto de siempre en Camina con Meg en este programa de retos femeninos. Encantada de estar ya en esta nueva energía que ya empieza la primavera, como que nos despertamos, como que entramos en otra frecuencia, de verdad que se siente rica. Y hoy el programa va a estar bien interesante. ¿Te ha pasado que entras a la casa de alguien y te sientes súper cómodo, no te quieres ir, sientes que dices qué buena vibra, qué buena energía, qué rico se está aquí? También has entrado a otros espacios que dices, ya me quiero ir, ya me saturé, hay algo, no tiene que ver con las personas, tiene que ver con los espacios. ¿Será que la distribución, la decoración de cómo tenemos nuestra casa afectan la energía? ¿Será así? Los colores, por ejemplo, ayudan o no en nuestros estados de ánimo. Pues el programa de hoy vamos a explorar este fascinante mundo que conecta con todo, el bienestar físico, mental, emocional y con el espiritual. Porque la vida es el todo, el uno, lo holístico, lo completo. Y vamos a hablar de el yoga del diseño de interiores. Tengo una invitada extraordinaria, Sarika Verma, que déjame que te platique quién es y de dónde viene todo eso que nos va a compartir. Tiene una trayectoria que abarca 3 continentes y más de 2 décadas de experiencia. Con una sólida formación en diseño gráfico y publicidad, Sarika ha destacado durante 17 años en el sector, colaborando tanto en el ámbito privado como en instituciones gubernamentales en México y en el extranjero. Su versatilidad se refleja en sus 14 años de dedicación a las relaciones públicas y promoción cultural, donde ha liberado proyectos innovadores y estrategias de comunicación eficaces. Hace 3 años emprendió un nuevo capítulo de su carrera al sumergirse en el fascinante mundo de Ayurveda en la India. Ella es hija de indio, y nos va a platicar un poquito porque eso se trae como en el corazón, esta conexión con, eh, yo creo, con toda esta, eh, lo milenario, ¿no? La medicina ayurveda es milenaria. Ella se esfuerza por enseñar a sus pacientes a aplicar los principios de ayurveda en su diario vivir, promoviendo así el equilibrio holístico en el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Es terapeuta y coach certificada y ha llevado a cabo consultas personalizadas en Arukati y Ayurveda, donde su enfoque va más allá de los tratamientos convencionales. Ha dejado huella como gerente de spas, de hostes en retiros de yoga, en Villa Ananda Luxury Ayurveda Spa, destacándose por su habilidad para coordinar eventos, cuidar el bienestar de los huéspedes y liderar equipos. Con esta vocación emprendedora, Sarika fundó Sadhana Design for Awareness, donde funciona su expertise en diseño gráfico con su compromiso con el bienestar conscientes. Desde la creación de una línea de ropa para yoga hasta proyectos de decoración basados en los principios ayurvédicos, su enfoque creativo se manifiesta en cada cosa que hace. Hoy vamos a aprender de ella, de esta experiencia, de esto que yo creo que es lo que nos toca ahora, aprender cómo generar espacios que nos relajen y nos den paz. Te quiero dar la bienvenida con todo mi corazón, Sarika. Gracias por estar en el programa. El micrófono. Hola Meg, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, muchas gracias por darme el espacio. Gracias a la gente que nos va a ver. Es, creo que todo esto que tú has explorado siendo tan joven, que te ha llevado porque tienes una tradición familiar, ¿no? O sea, eso viene de Y tu tradición. mira, una cosa que me encantaría compartir con la gente es cómo llegué yo a la Ayurveda. Yo estuve enferma durante 19 años. Desde los 11 años me diagnosticaron con asma y pasé por todo tipo de terapias hasta los casi 30.
En las tantas tratamientos que encontré, tanto alternativos como alópatas, una amiga me dio un masaje, una terapeuta, y un día me dijo, tú vas a sanar cuando tú quieras. Y ese momento marcó mi vida porque inclusive yo dejé de hablarle porque me pareció muy fuerte, me pareció ofensivo. Y una mañana me desperté y dije, hoy tiene que cambiar. Ah, bueno. Nadie está en este cuerpo más que yo. Y la ironía es que fui a una tienda naturista que alguien me recomendó y me dijeron, eres intolerante al gluten. Ahora nosotros sabemos mucho sobre eso. En su momento era, te estoy hablando hace como 15 años, era todavía un poco desconocido más en Cuernavaca, que es donde yo me encontraba. Ajá. Y fue muy interesante porque lo único que me dijo es, estás intoxicada. Oye, pero no puede estar, no puedo estar, no soy alérgica. Me dijo, no, eres intolerante. Y yo dije, ¿eso qué significa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es acumulación, la intoxicación. El cuerpo humano es maravilloso y aprende a vivir intoxicado por años, Claro. si no por vida, ¿sabes? Y lo único que me mandó fueron suplementos para desintoxicarme, sábila, ajo, demás. Y un mes después yo era otra persona. Guau. Lo que hice fue, saqué las harinas de mi vida, ahora las puedo consumir, ahora te platico. Y bueno, una serie de cosas, no azúcar, nada, no conservadores, bla, bla, bla. Al mes, cuando yo veo esa gran diferencia, claramente digo, wow, uno normalmente llega a un consultorio y le pides a la persona de enfrente que claramente tiene su experiencia, pero el que ha estado en ese cuerpo es uno mismo. Y tú esperas que en una hora, en hora y media, te den un diagnóstico, pero Claro. no se sabe ni tu historia familiar, ni kármica, ni tus patrones, ¿no? Entonces, bueno, eso me hizo ver y decir, bueno, yo creo que ha sido mi maestro, porque todo el mundo te dice, claro, lo que te pasa lo puedes tomar como, híjole, ¿qué hice para merecerlo? O, wow, qué maestros de enfermedad. En ese momento yo iba a hacer un viaje a la India, que fue en el 2014, por cierto, tengo en el camino de la Ayurveda ya 9 años. Em, yo dije, bueno, ahora voy a estudiar Ayurveda, no puede ser que yo tengo sangre india, viví en India, he ido N mil veces desde los 4 años y no me ha acercado a la Ayurveda. No sé por qué me llamaba. Y siempre mi registro en mi cuerpo era, tengo un exceso de agua, como que yo me sentía pesada y lo asociaba con los 5 elementos por intuición. Ya había yo estudiado los chakras, cromoterapia, cuando tuve el proyecto de Sadhana, de Sadevi. Bueno, he tenido como 5 proyectos y le voy cambiando el nombre porque me gusta renovarme. Espérame, porque, a ver, ya no estamos hablando en Ayurveda, pero a ver, en qué momento tu vida voltea a ver esto que nos hace, a mí me hace tanto sentido? Este yoga, porque le ponemos yoga, tú así me lo explicaste, de interiores, como, a ver, claro que si me ordeno, también ordeno. Claro. Mira, básicamente ahí viene la historia de la Ayurveda. Cuando yo empiezo a estudiar Ayurveda, me doy cuenta que nosotros solo conocemos la parte de masajes y de alimentación. Pero Ayurveda es un tratado, es un libro sagrado que tiene que ver con todos los lineamientos de la vida. Está basado en los 5 elementos y ahí es donde yo empecé a sentir mi cuerpo y darme cuenta que si estaba en el sol, reaccionaba de una manera a mi enfermedad, si estaba en la sombra, en ciertos lugares, en ciertos espacios. Entonces, el haber estudiado Ayurveda me sirvió muchísimo, no solo para entender de dónde había venido, había surgido mi enfermedad, sino las tipologías. ¿Por qué las tipologías? Porque un espacio decorativo, una de las líneas, el Vastu, que es el yoga del diseño, así lo determina mi maestra, se llama Sherry Silverman, que es muy difícil traducir del sánscrito al inglés y del inglés al español, pero Vastu significa energía o energía imperecedora o permanente y tiene que ver con los 5 elementos, pero se enfoca específicamente en los habitantes. Es decir, el espacio le tiene que dar no solo
una estética al usuario, sino debe de ser un organismo viviente que le da nutrición, descanso o activación, ¿no? Energía, depende de lo que la persona necesita. Entonces es súper bonita, es una línea de la vida o de una ciencia determinada, porque está basada en los 5 elementos, en los 9 puntos cardinales. En cuando nos puedas compartir la imagen, puedo enfocarme. Pero ¿por qué la Ayurveda para mí fue muy importante para entender el Vastu? Mira, en esta imagen estamos viendo la figura de un hombre Ajá. que es un símbolo de la energía cósmica que se llama Purusha, y está boca abajo porque está haciendo como una unión o comunión con la madre tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Es, digamos, como unir la unión cósmica con la terrenal para el funcionamiento de los seres humanos. Por eso es una figura de humano. Eh, si tú puedes ver, está en diagonal la figura con respecto a los puntos cardinales, porque cada uno de los chakras Mm, está dentro de un cuadrante. claro. Y entonces, si nosotros alineamos un espacio, el plano de una casa de acuerdo a estos puntos cardinales, en cada uno de esos cuadrantes, de esos 9 puntos, el centro es uno de los puntos. Ahí estás viendo que son 8: norte, sur, este y oeste. Y luego tenemos los de las esquinas, que son las uniones noreste, noroeste, sureste y suroeste. Y el centro es muy importante porque es el ombligo de una propiedad o de una casa, que esto también aplica para oficinas, para cualquier espacio, clínicas, hospitales, para cualquier espacio, inclusive iglesias y templos. Y a ver, Em, pero está padrísimo, pero a ver, en una casa, vamos a poner casa, ya oficina se me hace un poco más complicado. Aquí, ujú, en una casa donde habitan cinco, ujú. ¿cómo distribuir para que la energía se aplique en este flujo energético de cada uno? Y voy a decir los Mira, chakras. hay dos maneras de trabajarlo: trabajar con el espacio o trabajar con las personas. ¿A qué me refiero? Cada una va a tener una topología diferente, que en Ayurveda se determinan los dos, que son los doshas, que son combinaciones de los 5 elementos. Entonces, biológicamente, las necesidades de cada persona o cada miembro, curiosamente, son distintas, no solo porque su tipología es diferente, sino porque también su metabolismo es diferente. Ah, ok. Pero normalmente somos combinaciones de los padres. Las familias tenemos combinaciones todos de uno. Y normalmente la naturaleza es tan maravillosa que buscas a la persona de pareja, tu alma la busca como un complemento biológico, simbiótico, y los hijos van a traer un complemento a los padres. Entonces, podríamos decir que entre 5 miembros de una familia, todos se complementan unos a otros. Sin embargo, las áreas del descanso deben de ser diferentes. Yo ahorita, por ejemplo, te digo, tú tienes el plano de tu casa, te paras en la puerta principal y tomas una medida de tu compás, que casi ya todos los celulares lo traen. Entonces, encuentras el norte, y si tienes el plano físico es mucho más fácil, porque con el plano físico dices, bueno, determinas el norte. Normalmente el plano siempre va a ser la parte de arriba, el norte, que así está Google, por ejemplo, y trazas 4 cuadros. Si quieres mostrar la siguiente imagen, eso va a ser como más fácil para que la gente entienda a qué me refiero. Mira, así. Entonces, es mucho más complejo de esto, pero bueno, eso ya lo hace un experto en Vastu, ¿no? Que ya esté certificado. Em, Cualquier persona puede hacer este ejercicio en su casa. Alineas tu plano de acuerdo a estos puntos cardinales básicos: norte, sur, este y oeste, y trazas un cuadrado. Puede ser que la forma de tu casa sea irregular, puede ser que sean más rectangular. Tratas de adaptar estos cuadrantes al plano. Y en cada una de estas áreas hay una función biológica, es decir, así como veíamos el diagrama anterior,
nosotros somos seres lunares y seres solares, seguimos regidos por el ciclo circadiano, el movimiento del sol. El sol nace en el este. Entonces, si tú ves el sureste, es el cuadrante de Agni. Agni es el elemento fuego. Agni es la palabra en sánscrito para referirte al fuego. Esa es el área de la digestión, de la cocina. Mm, ujú. Del lado de Bhumi, la tierra, es el área del descanso, porque la tierra es lo que te arraiga. Ahora está muy de moda el tema de grounding, ¿no? Ajá. Pero eso lo puedes tener en tu propia casa, aunque no tuvieras tierra física, ¿no? Para los que viven en departamentos, por ejemplo. Luego tienes en el cuadrante noreste el elemento agua, ese es el de las emociones y ese es el cuadrante sagrado. Ahí es donde debes de leer, puedes estudiar, puedes tener un altar, ¿sí? Y en el cuadrante de aire, que es el noroeste, tienes el elemento aire, que en sánscrito se denomina Vayu, y ese es un área ya de reposo para cerrar el día, que es donde se pone el sol, en el oriente. Idealmente, las terrazas o ventanales grandes deben de ir en esa área porque esa es el área que va a recibir el oxígeno, digamos, directamente porque esos son los elementos que están en la naturaleza con mayor fuerza, están asociados a esos puntos cardinales. Y el espacio central, normalmente hay escaleras. Si tú te acuerdas, en muchísimas de las casas antiguas estaba abierto. Ujú. Si tú vas a muchos conventos, a muchas haciendas, el espacio del cuadrante del centro de El esa patio construcción está central, abierto. como el patio ¿Perdón? central, ¿no? Como el patio central. Exacto, exacto. Y se llama Akash, que nosotros lo conocemos como espacio, se traduce, pero también es el éter, es el elemento más sutil. Ese es el ombligo que conecta la energía cósmica a la energía terrenal. Y por eso debe de tener los menos muebles o menos obstrucción necesaria, o sea, posible en tu casa para que realmente reciba, digamos, como la energía divina, si lo quieres llamar así, que en Ujú, realidad es el prana. ujú. El prana, como mucha gente ya lo ha escuchado, es una energía de fuerza de vida. Eso es lo que alimenta tu casa. Ok, Ahora, ¿qué pasa cuando tu casa ya está construida y tú dices, bueno, pues yo ya la compré así, claro. no la puedo reconstruir? Vastu tiene varias etapas. Una es desde cómo escoger la tierra, el terreno, y hay varias pruebas. Una de ellas es cuando vas a comprar un terreno, ¿cómo puedes saber si es un terreno em, fértil? No solo para las plantas te lo van a decir. Si tú llegas a un terreno y hay plantas sanas, árboles, es una tierra próspera. Ajá. Lo que siembres va a funcionar. Otra manera de ver si tu terreno es un espacio habitable, sano, es cavar un poquito de tierra y hacer literalmente un hoyo como de unos 20 centímetros y luego volverla a poner. Pareciera algo muy raro, pero si la tierra a la hora de regresarla queda un poco por encima del nivel que estaba, significa que es una tierra fértil. Si se hunde, significa que es una tierra que tienes que trabajar, que simplemente ha estado estéril o descuidada por mucho tiempo energéticamente. Ahora, entonces, un área del vasto es desde cómo eliges el terreno, con respecto a los puntos cardinales, la forma, la altura, los desniveles, etcétera. Cuando tú ya tienes una casa, que es la casa en la que tú vives, rentada o propia, Ujú. se hacen rectificaciones. ¿Cómo puedes hacer las rectificaciones? Así como vimos ese cuadrante, si quieres compartir la otra imagen, donde ya podemos hablar más específico de qué es lo ideal que debe de haber en cada área. No sé si tienes manera de hacer un zoom un poquito, Mm, mm. pero mira, se los cuento. Sí, allá arriba está el zoom, hasta arriba en tu menú. Exacto, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Por ahí está la lupita. Casi en medio, donde está la S del sur, ahí arriba está la lupita. Men.
No, Pero bueno, yo te voy contando. espera. Por ejemplo, en el área del cuadrante de fuego, ¿qué es lo que podemos hacer? Así como tienes este cuadrante, hay una expresión que se llama macrocosmos y microcosmos. Ahí está. Ándale, excelente. El macrocosmos, ¿qué es? Bueno, pues como la palabra lo indica, es de mayor a menor, ¿sí? Es como el universo, podríamos decirlo. Ujú, Pero siempre hay un paralelismo entre el macrocosmos y el microcosmos, no solo en las cosas, sino también en los seres humanos, ¿no? En el caso de Vastu, por ejemplo, en el área fuego, que dices, bueno, pues, ¿qué es lo que idealmente debería de estar? La cocina, el comedor, estudios, todos los aparatos eléctricos están asociados al fuego. Entonces, ahí es un muy buen área para ello. Puedes poner los colores, ¿cómo puedes regir, cómo puedes alinearlo, rectificar tu espacio? Con elementos naturales que representen el fuego. La madera, poner velas, independientemente de lo que tú tengas en tu casa. Puedes honrar el elemento con colores amarillos, naranjas y pequeños acentos de rojo. Puedes poner altarcitos de cosas que para ti, independientemente de tu fe, esto es algo universal, son símbolos universales. Si tú ves en todas las culturas de cualquier parte del mundo, las primeras deidades fueron los 5 elementos. Y en México las tenemos así, ¿no? Em, entonces, ¿qué haces? Puedes poner pequeños altarcitos, bowls, por ejemplo, con cosas que para ti te gusten y representen cada uno de los elementos en el área, en el cuadrante de agua, que te comentaba que es el cuadrante sagrado. Por ejemplo, ahí rige el conocimiento, la transformación, la espiritualidad. Entonces, es un buen espacio para meditar o practicar yoga. Si ya tienes los muebles, si ya tienes em, ¿qué puedes hacer? Pues tratar de reubicarlos, como el macrocosmos que yo te comentaba. ujú. Este mismo cuadrante se lleva a cada habitación. Tú entras, buscas el norte de la habitación y entonces en cada área de la casa tienes tierra, fuego, Ujú, agua y aire. ujú, De acuerdo a las cualidades de estos elementos, son los muebles. Idealmente, todos los objetos de decoración de tu casa deben de ser materiales naturales, no solo por el hecho de que guardan, tienen una vibración, eh, tu energía se va a guardar en la madera, en las colchas, en todo lo que es orgánico, natural. ujú. El algodón, el lino, la seda, la madera natural. ¿Qué pasa hoy en día que hay tanta disrupción en la energía, no solo por los alimentos, sino la cantidad de materiales artificiales que tenemos dentro de la casa? Ujú. Los metales, por ejemplo, el aluminio, que están, pues claro, es padrísimo porque te dura toda la vida, pero ¿qué tan cerca estás de área de marcos de aluminio? Porque eso afecta tu ritmo, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra. Tiene un magnetismo. Todos Te los drena, ¿no? metales, De alguna manera te perdón. drena. De alguna manera, tanto Por metal te supuesto, son drena. disruptores. La palabra es que Ajá, son disruptores, ajá. de la energía interna de una casa. El acero, que está muy de moda, bueno, Sí, sí, esto que se ven las estructuras, todo las destapado y estructuras. ves las vigas, que El sí campo tienen. electromagnético, me quería Ajá, referir a eso. muy bien. Hay un campo electromagnético surge del centro de la Tierra y tiene un movimiento que está acorde con el movimiento de la traslación del planeta. Entonces, cuando tú tienes cosas dentro de tu hogar que no son materiales naturales, ahora en proporción. Yo, por ejemplo, veo que tu escritorio y todo tu librero es de madera, la escalera es de madera, maravillosa. Si de pronto por ahí tienes cuatro cajas de plástico para almacenar, pues tal vez enfrente ponerles tela, ¿sabes? O sea, tiene que ver con un tema de la vista, la estética y la belleza es nutritiva. La belleza, si tú sales a un jardín,
que está lindo, con flores, inmediatamente vas a sentir bienestar. Lo mismo pasa en una casa. Si los espacios, vamos a ponerlo, tú llegaste vamos a poner un departamento, no tienes muchas maneras de moverlo. Aquí la Ujú. clave es jugar con colores, con muebles, con cómo equilibrarlo, a lo mejor con Equilibrarlo, alguna ¿te acuerdas planta. que te decía, plantas, hay plantas muy particulares que son para absorber y oxigenar? Hay una que se llama lengua de suegra, no sé si lo ubicas, que es como, que parece como es una cactácea, Sí. amarillo con verde. Ese oxigena impresionantemente. Ya sabemos que la sábila, las aralias, las palmas, palo de Brasil, se ponen de moda porque curiosamente, pues son saludables, ¿no? No solo es el tema de la moda. Las plantas son una gran manera de limpiar espacios, pero así como te decía del cuadrante, de plano general, tú te paras dentro de una habitación y de acuerdo a la cualidad de cada elemento es donde deben de estar. Es decir, en la parte suroeste, es el cuadrante de la Tierra. Ahí es donde deben de ir los muebles más pesados, más grandes. Ujú, ujú. Es un área de gran descanso. Ahí, por ejemplo, debe de ir idealmente la recámara principal de los padres. Mi maestra contaba en nuestro proyecto, bueno, en el curso de certificación, que ella llegó a una casa y era muy hermosa y decía, bueno, ¿qué es lo que quieren que les ayude? La casa es impresionante. Tú sabes que en Estados Unidos invierten mucho en el tema de la decoración de interiores, ¿no? Y se sienta con ellos a hablar y dice, bueno, quiero saber cuáles son sus necesidades o cuál es su interés principal. Y entonces, bueno, la esposa empieza a decir una serie de cosas y el esposo dice, no, es que mis hijos no nos hacen caso. Ah, Están en la adolescencia y es muy difícil lidiar con ellos. Entonces ella se para y dice, qué risa, enséñame el cuarto de los hijos. Los hijos estaban durmiendo en la habitación de la tierra. ¿Qué ah, significa? Están súper arraigados en su fuerza, en su poder, y los padres estaban en la del aire. qué Entonces, pesados. claro, entonces difuminados totalmente, ¿sabes? No tenían peso en el sistema familiar. Y algo tan sencillo como cámbiense de recámara. Entonces, bueno, detalles pequeños que ahí coincidía que las dos áreas eran recámaras, ¿no? Pero cosas tan pequeñas, por ejemplo, la cabeza siempre debe de ir al sur, porque es como nosotros vamos a lograr un descanso profundo. En segundo término sería el este, que es donde sale el sol, es la energía naciente, es la energía de fuerza, de comienzos, el sol rige el intelecto. Entonces, para los chicos, para los estudiantes, es súper bueno que su cabeza esté alineada hacia el este. Los que quieran hacer una práctica espiritual más profunda, también. Al oeste sería como el tercer y último opción. Y para el norte, nunca, porque la cabeza está en contra del campo electromagnético. Claro. Entonces, No son descansas. cosas pequeñas que cualquier persona puede hacer, ¿no? Otra cosa muy importante, muy sana, que ya ahora ha estado muy de moda Marie Kondo, que es precioso su programa y la Así, el energía de ella orden. es hermosa, como es adentro es afuera. Claro. Entonces, el orden, sobre todo cada cambio de estación, es un momento maravilloso o cada luna llena, tener la costumbre de decir, ¿cómo están mis cajones? En el momento que tú pones orden en tu casa, pones orden en tu corazón y en tu mente. Claro. Entonces, esos son pequeños. Qué difícil es para los que tenemos muy en Occidente asociado, ay, voy a guardar en los zapatitos de mis hijos, de su graduación, a ver, sí, pero ¿cuál es el propósito, no? Quédate con 5 objetos que sean significativos y a lo mejor ponlos en decoración, ¿sabes? O sea, trata de hacer algo creativo con ellos en vez de guardarlos en la caja de la caja dentro de un closet, porque Ahora, todo, ujú, te voy a decir algo. Todo evoluciona de tal manera, mi generación era esa. Guarda y claro, cuelga todo lo que puedes colgar, ¿no? ujú, La tuya es más minimalista.
ujú, ujú, Para empezar, porque los muebles no duran lo que duraban los ujú, que nosotros nos ujú, decían que es madera de verdad, ujú, ¿no? ujú, Ya te vas a las tiendas rápidas porque nada es para siempre. Lo cual ujú, yo creo que es un gran avance, ujú, porque nos anclamos con cosas por miedo ujú. a no volverlo a tener, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, mis papás tuvieron el comedor de toda Ujú, la vida, ujú, ¿no? ujú, En la sala de toda la vida y la retapizaban ujú, como un símbolo de anclaje. Y yo creo que ujú, ahora, porque también los espacios son muy chiquitos, no te ujú, dan permiso de acumular. ujú, Y esto yo creo que es un fundamento vital para mover la energía. Dejar de tener llenos espacios de cosas que no ujú, usas. Porque también es eso como una filosofía de vida. Si no lo uso, si no sirve o está roto, ya, va, ujú, ujú, ujú. no lo Adiós. guardes. Claro. Fíjate que una de las formas, por ejemplo, para elegir objetos en tu casa cuando vas a comprar algo, bueno, insisto en la parte de que sean elementos naturales. Ajá, Ahora, bueno, sí, hay muchísimas cosas que se pueden comprar que a lo mejor son MDF, que son materiales que no están en su forma natural de origen, ¿no? Como ahora, pues sí, son maderas comprimidas, pero bueno, sigue siendo madera. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, ponerle un paño que sea de un rebozo de un material de telar, algunos elementos que sí sean o una planta, ¿no? Ahí es donde tú puedes hacer un equilibrio entre los materiales que son como perecedores, como bien dices ahora, y traer cosas con energía de vida que van a guardar energía de vida. Ahora, lo que tú dices sobre los muebles, sobre el guardar, es muy curioso porque sí tiene que ver biológicamente también con un tema de guerras. Cuando lograron tener algo, hubo generaciones, hace tres, no estamos hablando hace, sí, ¿no? claro, sí, claro. Hace a lo mejor hasta dos para algunas personas, que sus padres, ya sea Europa o en algunas otras partes, nosotros hemos sido muy, muy afortunados en México porque no sabemos qué es eso. No lo hemos vivido, digamos, eh, pues en generaciones recientes, digamos. Y entonces, claro, o sea, un objeto era el esfuerzo de muchos años y había que no solo quedártelo, sino lo pasabas, ¿no? De generación en generación, Claro. porque no era tan fácil obtener las cosas tenían un valor porque conllevaban a mucho más trabajo físico. Después de la revolución industrial, que vienen pues todas las máquinas, pues ahora ya hay cortadoras, ya no hay ebanistas, ¿no? Entonces eso lleva a que los muebles ya no tengan la energía del ser humano que lo pone desde el talar el árbol Sí, claro. hasta tallar la madera, tocarla. Entonces, bueno, me refería a cómo puedes comprar, por ejemplo, objetos decorativos. Una tiene que tener un significado para ti. Son dos opciones, o más bien deben de tener dos propósitos. Uno, la estética y la funcionalidad, ¿no? Ujú, ujú. Que para ti represente algo importante. Fíjate que una manera muy bonita es tanto la textura, que tú te conectes con la textura del material, no solo con la vista, y el sonido. Es muy curioso, pero a la hora de elegir desde un piso hasta un vaso o una lámpara, si tienes una llave o tienes algo con que tocarlo y es un sonido que a ti te mueve algo o te conecta o te parece agradable, esa es una manera maravillosa. Entonces, a través de los cinco sentidos, tu cuerpo te va a decir, este sí. Además somos como muy intuitivas, ¿no? O sea, Claro, como que hay, hay algo que te jala. claro, Si tú vueltas a ver tu espacio, porque si claro, partes el espacio, puede que no, pero vueltas a ver tu espacio y siempre tenemos lo que nos hace sentir bien. De hecho, claro. cuando te dan estos regalos que dices, uy, lo voy a Híjole, tener que ¿dónde lo dejar ahí, pongo? pero ¿a dónde lo pongo? Que espero Ajá, que se rompa pronto, ¿no? ajá, Es porque no es tu energía. claro. O sea, si hay una intuición que yo creo que la mayoría de la gente cuando es atenta a cómo se sienten sus espacios, cuando habitas el espacio. Y fíjate que acabas de dar un punto muy clave, porque la gente tiene la idea de que la decoración de interiores es pedirle a alguien, tú le dices tu función, tu estilo y te lo hacen, pero el que lo habita eres tú.
o las personas que están contigo en tu familia. Entonces, idealmente, ¿qué se recomienda con Vastu? Es sentir el espacio. Ya tienes los lineamientos, ya tienes las referencias de los cuadrantes y de los elementos de la Tierra y ve moviendo los espacios por tiempos. Es decir, quiero dedicarle tiempo a mi cocina. Entonces, tal vez un fin de semana mueves cosas, haces limpieza y lo sientes. No, donde puse los vasos no es práctico. Y lo vas reacomodando. Es lo mismo en una recámara, no importa. O sea, puedes mover la cabecera 3 veces, sur, este, oeste, si el espacio te lo da. No te quedes una noche, quédate una semana, siéntelo, despierta en la mañana y di, si dormí mejor, registra los cambios. Ese es tu cuerpo, es el mejor compás y es la mejor referencia, ¿no? Y las mujeres tenemos más desarrollado Sí. esa intuición, eso es sin duda, ¿no? A ver, además de que, o sea, porque nos estás dando muchísima información. La casa evidentemente es mi templo, es donde Ujú, ujú. yo hago, donde conecto conmigo, ¿no? Vamos a la oficina. Hay oficinas que tienen una energía que yo veo, conozco personas, amigas que de veras regresan hasta, ya sabes, Ujú, así, ujú, demacradas, ujú, como por estas ejercicios, estas oficinas nuevas, ya, que ujú, son muy, muy lindas, porque a la vista son muy padres, muy de claro. Nueva York, ¿no? Ya sabes, Ujú. y las lamparotas gigantes, pero hay algo. ¿Qué hago si yo estoy en una oficina que me está drenando mucha energía? Pues yo no voy a poder cambiar la decoración. Mira, hay diferentes formas, Meg. Una de ellas es que es muy curioso cómo se nos olvida el origen de cada construcción. Sí hubo sufrimiento, hubo litigios, yo digo sufrimiento por maltrato de los trabajadores. Todo Claro, eso va a quedar permeado en el espacio. ¿Qué hubo antes del edificio? Si hubo una familia que fue desalojada ya sabes, estas cosas de propiedades que se pierden, que las adjudica claro, el claro. banco. Entonces ahí va a haber una energía de pérdida, de inicio por todo lo que hubo antes. Yo crecí con ambas religiones, con la católica y y el hinduismo, ¿no? Mi padre conservó su religión. Me conflictuó mucho y decidí creer en Dios, creo en Dios como energía universal, sin forma, sin nombre. Puedo entrar a un templo como a una mezquita, como a una iglesia y agradezco siempre, ¿no? Y respeto mucho las diferentes formas de pensar. ¿Qué puedes hacer en un espacio, por ejemplo, en una oficina? Yo lo que recomendaría es un día en la mañana, normalmente las limpiezas se deben de hacer con luz natural fuerte, entre las 8 y 12 del día. Prende una vela, prendes una veladora en el centro, que es el centro, que es el ombligo, el eje, prendes un incienso si te nace, pones unas flores y pides eh, que el espacio, que todo lo que haya pasado antes, pues de alguna manera se cierre la energía de lo que existía antes, ¿no? Pues de alguna manera honrar todo lo que pasó antes, porque tú estás en ese espacio hoy gracias a todo lo que pasó antes, así como se honra la comida Claro. desde la persona que siembra. Es lo mismo para un espacio. Y yo creo que, ¿qué puedes hacer? Vuelvo a lo mismo, tratar de meter más cosas, elementos naturales. En tu La escritorio, iluminación. por ejemplo, en tu En el, es- escritorio. Tal vez un lobby, si el lobby tiene desde ahí, pues unas plantas, una iluminación linda, ya va a tener, desde que la gente entra, el poder de la bendición es enorme. Porque cuando alguien está enfermo, las abuelas antes decían, pidan por él, hay que pedir en la iglesia. El poder de la oración es muy poderoso. Entonces, cuando las bendiciones es lo mismo. Para Vastu, las visitas son deidades que entran a tu casa. Y es lo mismo en una oficina. Tus clientes, digamos que eh, te pueden dejar como toda la bendición o se pueden salir inconscientemente sin entender y ni siquiera vendes o logras el contrato por una incomodidad que viene más allá porque da desconfianza, no tener nada roto, ¿sabes? No tener nada sucio, trata de darle una pintada a lo que se pueda.
ese tipo de cosas cambian mucho hasta en una oficina que dices, bueno, ya está de alguna manera limitado, pero hay mucha creatividad y mucho poder de acción con esos pequeños pasos, ¿no? Entonces, si yo quiero una asesoría contigo, por ejemplo, ven, échale Ujú, ojo a mi casa, que ya está muy puesta. Tengo ujú, 30 años viviendo aquí, como es, ¿no? Le cambio el ujú, cojín, pero es como ya tiene una estructura. ujú. Ese movimiento que tú puedes hacer para cambiarlo, posiblemente mejora de manera sustancial mi forma de dormir No, o totalmente, mis relaciones, o sea, hay algo que se acomoda en el ambiente para el bien común, pero por supuesto. básicamente es lo que tú haces, o sea, Y en una mira, a mí lo que asesoría, me gusta, ujú, perdón, a mí lo que me gusta es saber cuál es el propósito, cuál es tu necesidad. A lo mejor para ti sea un tema más de comodidad, a una persona puede decir, ¿sabes qué? No he movido mi casa en mucho tiempo, la siento estática, me aburrí. Para otra persona es de, siento que no me siento en casa, ajá, ¿sabes? Entonces, la necesidad de cada persona es diferente. Entonces, mi trabajo es, una, ya, como tengo ya la experiencia de Ayurveda, puedo saber la tipología de la gente sin hacer todo el análisis, hago un par de preguntas y idealmente yo entiendo que una persona que estructuralmente es aire, que es muy delgada, con nerviosita, cualidades, nerviosita, ¿no? muy acelerada, Ajá, gesticula mucho, mueve mucho los brazos, el movimiento está asociado al aire, necesita arraigo. Entonces los colores, las telas, las formas son diferentes para una persona que necesita arraigo que una persona CAFA, que a lo mejor es más gruesa, más tierra, que lo que necesita es energía de movimiento. O para una persona fuego, que es sumamente activa, hiperactiva, fuerte, dinámica, competitiva, pues lo que necesita es también entre movimiento, el agua, calmar las emociones y arraigo. Entonces, son complementarias, pero siempre es en función de los habitantes. La intención de Vastu es crear comunión, por eso se llama el yoga del diseño de interiores, porque yoga significa unión. Yo lo asocio más con la comunión, porque unir, pues puedes unir cosas físicamente, ¿no? La comunión es una interacción, una integración del cuerpo, mente y espíritu, ¿no? claro. Y Vastu lo que busca es que el espacio se convierta en una extensión de ti mismo y se haga una simbiosis nutritiva para ambos. Y la casa estará, se va a escuchar chistoso, pero la casa estará también más feliz, Claro, ¿no? Entonces claro, es un espacio armónico para ambas partes, ¿no? claro. A mí me parece grandioso y yo sí creo que hoy por hoy tenemos la información más a la mano, ¿no? Ya Claro. cuando oyes Batsu, ya sabes de qué se trata. Que también como cuando decía Feng Shui, o sea, hay cantidad de cosas que nos provocan bienestar, ¿no? Claro. Y ese bienestar es accesible. Saber nos libera de muchas cosas y yo creo que tu chamba extraordinaria que Ujú. compartes con tanta pasión, ¿no? Porque pues estás ahí. Es un asunto que te apasiona y se nota. Mm, claro, y fíjate que te comparto que la vida te va llevando a diferentes caminos, ¿no? Normalmente las personas que somos más aire, son la tipología que le tarda en encontrar su camino. Entonces pasa por varias áreas de estudio o tal vez por varias profesiones. Cuando yo llegué a estudiar Vastu, que siempre me llamó la atención, porque yo estudié también decoración de interiores, tengo un diplomado en ello, me di cuenta que mi mayor ilusión de chiquita era llegar a la casa de mis amigas a mover muebles Ah, qué y a increíble. organizarles el closet a las tías, a la abuela, puedo organizar tu closet, puedo organizar el refri. Y era algo que me causaba mucha satisfacción. Y por años yo pensé que era un tema como de simplemente de orden, ¿sabes? Que visualmente soy muy visual, entonces me gusta la estética, pero en realidad yo creo que era un tema de propósito de vida, Qué ¿no? Que es padre. algo en el que yo me nutro y me encanta ver que la persona va a lograr salud, porque finalmente la intención
de tanto Vastu como Ayurveda, como la yoga, es la comunión de tu ser con los niveles del ser, que hablamos del mental, espiritual y físico, y con el entorno y la naturaleza, ¿no? Que es la divinidad más grande Claro. que puede haber, ¿no? Todo lo que hay en la naturaleza. Pues yo me quedo muy feliz, muy agradecida, muy llena y con ganas de voltear a ver otra vez el espacio con mi teléfono para ubicar Ok, en cada cuarto cuál es, para checar, porque siempre hay algo, como dices, cuando tú mueves también la energía se mueve y cosas cosas cambian, cambian. que a veces que eso es lo que necesitamos, movernos. A mí me encanta un eslogan que yo no sé si lo escuché, probablemente, pero la frase de cuando yo doy una consulta, por ejemplo, de Ayurveda, digo, es muy interesante porque queremos que las cosas cambien sin cambiar. Y Correcto. es imposible. Y eso lo aplica a todo, Todo, ¿no? claro, Y claro, si tú haces algo diferente, va a haber un resultado diferente, pero con intención, mucho mejor. claro. Pues Ujú. con mi corazón, muchísimas Muchas gracias gracias por a ti, estar en Meg. el programa, Sarita. Gracias por el espacio, gracias para los que nos Gracias escuchan. y pues ahí está tu teléfono si la gente te quiere buscar, sobre todo si va a ser Padrísimo. una oficina nueva, una casa nueva, pues empezar con este fundamento, bueno, pues nos invita al éxito total. Por Mil gracias, de supuesto. verdad, ¿eh? Mil. Gracias, gracias, Meg. Hasta luego. Bye. Pues así cerramos un programa con el entusiasmo del cambio, de movernos al cambio. El cambio nos hace crecer, nos saca del confort, nos hace ver a veces nuevas perspectivas de nosotros y de los demás. Por eso a veces jugar un poco a cambiar los lugares en la mesa, de colores de los manteles, que uno a lo mejor lo hacía sin darse cuenta. Pero hoy ya sabemos por qué y para qué, con esta gran invitada de este día. Pásala muy bien, nos vemos la próxima semana. Villa siempre.